difusión de este taller. Bien, recordemos que la crianza respetuosa nos ayuda a estar convencidos de que las familias necesitan entender las experiencias, las emociones de nuestros pequeños para encontrarle un sentido a su comportamiento actual. Muchas veces nos es complicado saber el por qué están reaccionando así nuestros pequeños, el por qué a veces nos hacen rabietas, nos hacen ciertos berrinches, y es importante para nosotros que ustedes entiendan el por qué y cómo esta crianza nos enfoca de tal manera a entenderlos un poquito más a los pequeños, ¿vale? Entonces, antes de iniciar como tal a platicarles qué es la crianza, me gustaría hacer una actividad con ustedes, ¿vale? Entonces, eh, voy a prender mi cámara en este momento y, bueno, no sé si me ven, creo que sí ya se ve. Listo. Listo, Red. Bien. Perfecto. Para esta actividad, me gustaría que los que están participando aquí me digan su nombre, si tienen pequeños, para yo poderlos anotarlos en este cuadernito para seguir con la actividad. Fernanda. Gracias, me llamo Fernanda y tengo un sobrino de 4 años. Ok, Fer. ¿Cómo se llama tu sobrinito? Sebastián. Ok, muchas gracias, Fer. ¿Alguien más? Elizabeth Flores y después Mariana González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y mi nombre es Elizabeth Ruiz. Tengo dos pequeñitos, una niña de 6 años y un pequeñito de 2. Ok. ¿Me podrías decir sus nombres, por favor, Eli? Claro, mi pequeña se llama Raquel y mi pequeño Elías. Ok. Bien. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, soy la señora Marina Cerón. Mi hija Mariana me invitó a tomar el taller y aunque mis hijos ya están grandes, pero de todos modos el aprendizaje nunca termina. Mi hijo, el mayor, tiene 25 años, se llama Fernando, y Mariana tiene 22. Ok, perfecto. Verónica Quintero. Gracias, maestro. Gracias, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Quintero. Al igual tengo dos hijos ya jóvenes adultos. Mi hijo se llama Jorge Alberto y tiene 25 años y mi hija se llama Montserrat y tiene 20 años, pero me dedico a la docencia a nivel media superior y superior y pues para mí es muy importante como conocer y sobre todo nunca es tarde, ¿no? Como para aplicar porque estamos con un tema con mi hija de terapia y entonces creo que esto aporta mucho a todo lo que necesitamos. Y bueno, interesante, la verdad, cada curso y es enriquecedor. Gracias, buenas tardes para todos. Gracias. Gracias, Vero. Ale Ocampo. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Ale Ocampo, soy paciente de Psicosana. Yo tengo 3 niños de 11 años, se llama Yael. Tengo una niña de 7 años, se llama Sofía, y tengo una pequeña de 4 años que se llama Lua. Además, soy guía Montessori, entonces pues me encanta el tema de este taller. Excelente, muy bien, muchas gracias, Ale. ¿Alguien más? Paula Zapata. Llamo Paula, tengo 2 niños, mi niño se llama Ismael y la niña se llama Helen. Ok, perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Creo que al parecer ya no hay más manitas arriba. Son todas, Regina. Gracias, Lili. Pues bueno, ahorita como me acaban de comentar los nombres de todos sus pequeños e hijos y sobrinos, bueno, ellos van a representar esta hoja. Entonces, para iniciar la actividad, necesito que una de cada participantes que nos mencionó el nombre de su pequeña, quiero que empiece a insultar esta hoja, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa con esta hoja. Pueden ir diciendo
cosas que a lo mejor en su momento le dijeron a sus pequeños o ciertas situaciones que se presentaron y vamos a ver cómo es que reacciona esta hoja, ¿vale? Puede iniciar la que guste. Antes de que inicien, me gustaría hacerles saber a todos que este no es un taller para que se sientan juzgados. Yo creo que yo también soy mamá. Todos hemos cometido errores. Lo importante es que lo reconozcamos y queramos transformarlos. Yo creo que todos hemos dicho cosas que en el momento por enojo no pensamos, así que no se preocupen, no se va a juzgar, no se va a señalar absolutamente nadie. Siéntanse libres y seguras de poder expresarlo. Sí, justamente como lo menciona una regla muy importante de este taller es que vamos a quitar el juzgarnos, ¿vale? Este taller nos va a ayudar un montón a todas nosotras y a todos nosotros a identificar en qué áreas podemos mejorar y sobre todo qué áreas hemos igual cometido, ¿vale? Entonces, esta parte es una regla bien importante del taller. Aquí no vamos a juzgar ni criticar ni vamos a ver las crianzas de las demás personas. Este es un taller para aprender y entender un poco más acerca de nuestros pequeños, ¿vale? Fernanda Ruiz Cantero. Sí, bueno, yo solo he llegado a decirle, me hartas, me desesperas. Elizabeth Ruiz. Sí, al igual en situaciones de berrinche o algo así, igual le digo, me desesperas, o fíjate lo que estás haciendo, ya, compórtate. Ok, muy bien. Araceli Martínez. Nosotros le hemos dicho a nuestro bebé, cálmate, cálmate. Es muy inquieto, entonces la palabra cálmate hace que nosotros de alguna manera podamos controlar lo que él está haciendo. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más desea participar? No, ok. Verónica Quintero. Y sí, Verónica Quintero primero. Ok, híjole, yo ya no recuerdo muchas porque insisto que ya están grandes, pero de repente el ignorarlos, el hacer acciones de estoy enojada y te ignoro y te doy a entender que no, o sea, que estoy enojada es como decirte o no te soporto o en qué momento estás aquí, ¿no? O sea, pero más que decir palabras, a veces creo que digo mucho cuando ignoro, cuando tengo conductas que sé que los lastiman al ignorarlos, ¿no? Muchas gracias, Vero. Sí. Marina González. Sí, soy Marina. Mariana es mi hija. Ajá. Sí, pues yo de niños nunca fui tan violenta como ahora. Creo que ahora cuando soy ya ellos unos adultos es cuando me he vuelto más intolerante y soy más grosera, violenta verbal, decir peladeces a ellos me han lastimado mucho. Ahora ya de adultos, de niños, aunque tuvimos unas actividades muy fuertes, pero no fui tan agresiva como lo soy ahora. Ok, Ok, muchísimas gracias. Creo que son todos, Regina. ok, muy bien. Pues como vieron, mientras le iban diciendo como estas palabras a la hoja, en este momento representaba a sus pequeños, se fue haciendo más pequeña, se fue arrugando, se fue haciendo bolita y esto es más o menos lo que sienten nuestros pequeños cuando minimizamos sus sentimientos, cuando minimizamos cuando hacemos ciertas acciones hacia ellos con golpes, con ignorarlos y demás, ¿vale? Entonces, en el transcurso del taller vamos a ver qué va a pasar con esta hojita y vamos a ver cómo es que la crianza respetuosa va a repercutir en esta hojita, que en este caso son todos sus pequeños. Muy bien. Para empezar, ¿qué es la crianza respetuosa? Esta crianza respetuosa se basa en un método de educación que nos ayuda
a conocer un poquito más respecto a las emociones de nuestros pequeños. También nos ayuda a conocerlos desde el respeto, una mejor disciplina hacia nuestros pequeños, hasta nuestros adolescentes, para entender un espacio positivo y seguro hacia ellos. Esto quiere decir que nos encargamos hacia los pequeños a educar desde el aspecto positivo sobre la paciencia, el respeto, la empatía, pero sobre todo a saber qué es realmente lo que nuestros pequeños nos quieren dar a entender a nosotros como adultos. Muchas de las veces nos metemos mucho en este papel de ya soy adulto, no quiero que mi hijo me vea llorar, quiero que me vea como una figura de autoridad, no quiero que me vea frágil o débil. No, este enfoque de tipo de educación nos ayuda un montón a saber cómo nosotros nos sentimos como padres y cómo los pequeños nos hacen sentir también con lo que realizan, ¿ok? Este tipo de crianza pone foco a las necesidades del niño, al respeto y a las muestras de atención. Obviamente estos son pilares básicos para este tipo de crianza. Podemos encontrar que los pequeños nos visualizan como adultos que los cuidamos, que obviamente promovemos y estimulamos el desarrollo de las capacidades de nuestros pequeños. Aquí no entra ningún tipo de violencia. Hace rato nos comentaba una participante que ignoraba a sus pequeños, ¿no? O cuando eran más pequeños los ignoraban. Es un tipo de violencia importante como la famosísima ley del hielo, ¿no? También entra la violencia física, ¿no? Aquí en ningún tipo de crianza no entra ninguno de este tipo de violencia. También aquí ofrece algo bien importante que es el reconocimiento de las emociones, la gestión de emociones y la orientación de las mismas. Aquí también otro factor bien importante es el establecimiento de los límites para que los niños se sientan mucho más plenos en el desarrollo, pero sobre todo entiendan el porqué de a lo mejor de las consecuencias que se pueden ir aplicando poco a poco. Gracias a este tipo de crianza, los padres y las madres establecen un vínculo muy especial con los pequeños, donde el amor es muy incondicional a la máxima forma de expresión. Y pues también es muy beneficioso para que acompañemos a nuestro hijo en el proceso de crecimiento desde un punto de vista más consciente. Muchas de las personas piensan que porque nada más estamos en el núcleo familiar, se va a quedar ahí lo que aprendieron como en casa. No, esto también nos va a ayudar a que los pequeños se abran y puedan gestionar estas emociones también con la sociedad. Podemos encontrar principios básicos de la crianza que nos ayudan un montón a entender este tipo de educación. Encontramos 8 tipos de principios en esta crianza y que son las siguientes. Los límites son un punto bien importante en esta parte. ¿Por qué? Porque debemos ser claros y consistentes. Es decir, debemos de decirle al niño qué es lo que realmente estamos buscando con a lo mejor esta aplicación de límites. Los niños deben entender la razón del por qué se están poniendo, el por qué esta parte está siendo aplicada a ciertas situaciones del pequeño. También otra parte es de que debemos ser objetivos. El ser objetivos durante esta crianza nos ayuda a que haya un respeto, entre padres e hijos. Obviamente aquí entra esta parte de la comprensión, de la expresión libre y abierta, encuentra también una resolución pacífica con los conflictos que se lleguen a utilizar. A comparación de la crianza tradicional de la que estamos, pues, ciertamente acostumbrados la mayoría de las generaciones pasadas, este tipo de crianza nos ayuda a identificar las necesidades tanto como padres y como para nuestros pequeños y sobre todo llegar a un diálogo pacífico y pues obviamente no esta parte de ignorar al pequeño o decirle que no debe de opinar. Estas típicas frases que a lo largo de nuestras vidas nos han dicho sobre las niñas calladitas se ven más bonitas o de que los niños no deben llorar. Creo que aquí empieza la desmitificación de esta crianza pues pacífica hacia la crianza tradicional. Y sabes qué, Regina, yo creo que, por ejemplo, aquí todos pues ya somos adultos, obviamente, y venimos de una educación justo de, porque soy tu papá, oye, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Es que yo mando, no Claro. cuestiones
no esto, estás llorando, ¿para qué lloras? Y si estás enojado, es que no te enojes, ¿no? Entonces venimos de todo, de esta educación, que ojo, no es reproche para nuestros papás ni para las personas que nos educaron, porque era lo que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Sí, Exacto. en aquel tiempo, pues a lo mejor no había tanta información como lo que tenemos ahorita y tanta apertura, sobre todo a la parte de la psicología. Existía desde hace ya algún tiempo la educación Montessori, que comentaba aquí alguien que también lo llevaba, lo hacía, pero a veces en el camino se perdía muchísimo lo que en realidad querían informar. Entonces es muy importante que hoy en día tengamos mucho más presente la crianza respetuosa, que es validar, obviamente, las emociones de los niños. Sí, estás enojado y entiendo que quieras hacer esto, esto, esto y esto, pero no podemos gestionarlo así. ¿Sí? Y entonces involucrarlos y enseñarles otras maneras de poder gestionar la emoción de manera correcta, empatizar, que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que están haciendo, simplemente empatizar y entender. Así es, Lili. Justamente como lo mencionas, este tipo de crianza se confunde muchísimo con el ser permisivos, perdón, el dejar que el niño haga sus rabietas, el ignorarlos. No, creo que esto va muy de la mano con el gestión de emociones, el saber las necesidades y el por qué mi hijo está reaccionando de cierta manera, el por qué ciertas acciones también al pequeño le lastiman, pero porque no lo dejamos hablar a lo mejor se comporta de esta manera. Creo que hay cosas muy erróneas aún sobre la crianza respetuosa, que más adelante les voy a platicar un poquito acerca de los mitos que se tienen respecto a ello, pero es muy importante lo que nos mencionas, Lili, y sobre todo saber que cada niño tiene su proceso y que es único, ¿sale? Entonces, cada niño tiene sus propias necesidades y es aquí donde volvemos como a este tipo de comparaciones que lamentablemente alrededor de las generaciones se ha hecho, como, no sé, te comparan con la vecinita que igual tiene 8 años, igual que tu hijo que tiene 8, ok, ella tiene su propio proceso, ella tiene sus propias necesidades y empieza esta comparación, es que ella sí hace y tú no haces. Entonces empieza también a no ser válido lo que siente y las acciones que también hace el pequeño con las herramientas, claro, que él tiene. También podemos encontrar durante estos principios de la crianza respetuosa el que no se utiliza el castigo como forma de corrección. Creo que aquí es bien importante el que el golpear no significa que va a ser una buena persona. Nosotros como padres somos un modelo de réplica para los pequeños, es decir, ellos actúan de la tal manera como nosotros reaccionamos hacia ellos. Eh, Muchas de las personas se han hecho estudios, claro, con respecto a de por qué ciertos pequeños son violentos con la sociedad o a lo mejor ya cuando son grandes con alguna pareja y empiezan como a juzgarlo demasiado, cuando en casa también veían lo mismo con la madre o no dejaban que se expresaban de una manera correcta. Entonces, aquí empieza esta parte de controversia hacia este tipo de crianza tradicional, donde no pegues, pero en casa ves algo parecido. Entonces, aquí no se utiliza el castigo como una forma de corrección. También encontramos aquí que se promueve la comunicación asertiva, la comunicación efectiva y aumenta esta autonomía al saber que los pequeños pueden expresarse en base a lo que sienten y también empiezan a checar su autopercepción y empiezan a juzgar, más bien a cuestionar más bien las situaciones que pasan a su alrededor. ¿Qué mitos hay sobre la crianza respetuosa? Como les comentaba hace ratito, muchas personas dicen que el criar respetuosamente es ser muy permisivos, que no existen límites, que se hace una generación de cristal. También este término ha estado sonando estos últimos años, de que la generación de cristal, solo porque los pequeños expresan lo que sienten. Y creo que no es así. Venimos igual de una cultura, unas creencias donde los niños no lloran, donde los niños que se expresan tienen orientaciones diferentes. Entonces, no. ¿Qué hacemos aquí? Con la crianza respetuosa, empezamos poco a poco
hacer y acercar a los niños a la expresión de sus emociones. Entonces, aquí no se permite o no se es liberal, no. Aquí se coloca límites importantes. ¿Para qué? Para que los pequeños poco a poco conozcan el porqué de las consecuencias o el porqué de ciertas situaciones que se pueden presentar en este tipo de crianza. Pero bueno, ¿qué es la crianza tradicional? Este tipo de crianza no conoce los límites, creen aquí que los golpes son fundamentales para lo que es la educación, el famosísimo chanclazo que a lo mejor en algunos tipos de acciones nos ha tocado que nos dieran nuestros padres o no sé, cuando éramos pequeños nos arrancaban las hojas de las tareas. Creo que este tipo de cosas que no dejaron que nos expresáramos nosotros como seres humanos, como pequeños, ante las situaciones que nos molestaban, era un tipo de violencia importante hacia nuestros padres. Y lo único que ganaban con este tipo de autoridad era puramente miedo. No se podía expresar muchísimo más de lo que se tenía. Solo era como puros golpes, era puros gritos y solamente eso. No se permitía a los demás que se expresara lo que se sentía en ese momento. También podemos encontrar aquí que ciertos estudios y ciertos expertos criados bajo este tipo de estilo autoritario, de este tipo de violencia, ha creado adultos exigentes, adultos violentos, adultos intolerantes, adultos que no saben expresar sus emociones, adultos muy reservados, adultos aislados. Lamentablemente, al este tipo de crianza, pues destacarse en lo que fue nuestro crecimiento, ¿qué pasa? Nos hace que nos volvamos a lo mejor inclusive adultos inseguros, adultos con ciertos factores que hacen tener una buena relación con la sociedad. Incluso también adultos que no saben pedir ayuda. Exactamente. Sí, porque el hecho de pedir ayuda era, híjole, si le voy a pedir ayuda, a lo mejor primero me va a regañar, entonces mejor me lo evito y lo hago yo. Adultos autoexigentes, o sea, la autoexigencia está bien siempre y cuando pues sea nivelada, pero en este caso somos a veces adultos que no nos perdonamos cometer un error y que traemos en nosotros estos pensamientos de es que ya fallé otra vez, ¿no? O esta situación de rechazo incluso. ¿Ale Ocampo? Gracias. Sí, además, bueno, pienso, hablando de esto de los adultos, que es súper importante que los niños se den cuenta que somos seres humanos. O sea, mamá y papá no son perfectos, no son lo mejor que existe ni nunca se van a equivocar. Cuando nos equivocamos, también debemos a enseñarles a que nosotros también ofrecemos disculpas para que los niños vean pues que somos personas, ¿no? No somos más. Justo, Ale, creo que eso es bien importante. Digo, antes le iba a pedir un papá una disculpa, ¿no? Y ahorita es bien válido que le digas, hijo, me equivoqué, perdóname, reaccioné mal, no estuvo bien, no vuelve a pasar. Y incluso el niño puede sentirse en un ambiente mucho más seguro. Sí, totalmente de acuerdo. Es súper importante que los niños nos vean como no sus iguales, porque pues al final somos papás y somos guías y somos, pues sí, como esa guía, ¿no? Pero pues sí nos equivocamos y tenemos que aprender y enseñarles que se deben ofrecer disculpas y se debe mejorar. Y justamente como lo comentas, Ale, también una parte importante de la crianza respetuosa, de la que casi se habla, es sobre qué pasa con los padres. O sea, sí tienen esta parte de, ok, somos padres y demás, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su salud mental? ¿Qué pasa con lo que sienten? ¿Cómo ellos también van a gestionar estas emociones ante situaciones que a veces nos rebasan, ¿no? Entonces, justamente esta parte me gustó agregarla durante esta presentación. Ahorita pasando como que los mitos de la crianza tradicional, lo voy a comentar, pero para súper rápido hablar de los mitos sobre la crianza tradicional, es esta parte. Una cachetada a tiempo hace mejores niños. Igual, esto es un mito sumamente, como saben, un poco antiguo. Creo que son generaciones
pasadas de las que se hablaba como que un golpe hace la corrección o la letra con sangre entra. Entonces, este tipo de acciones hacían que este tipo de crianza fuese muy violenta. Entonces, pues bueno, actualmente podemos encontrar el diálogo y las palabras como una método, una corrección a este tipo de acciones, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo es importante en la salud mental en los padres durante la crianza? Creo que cuando tenemos esta noticia de que vamos a ser papás, no tenemos, como dicen, un manual, no tenemos como una información a lo que va a suceder durante este proceso. Entonces, aquí es muy importante tener un acompañamiento, un asesoramiento con algún profesional de la salud. Es aquí donde como profesionales de la salud, sean psicólogos, ofrecemos este tipo de asesoramientos a los padres, tanto para su tipo de crianza, pero sobre todo para sus procesos también individuales, para saber a lo mejor qué emociones están como detonando ciertas acciones que tenemos hacia nuestros hijos. También la terapia de pareja nos ayuda también a esta parte de los acuerdos o saber qué es lo que está como faltando para complementar una buena relación para que lo vean nuestros hijos. Y también es importante la terapia familiar. La terapia familiar nos ayuda a saber cómo es la dinámica familiar o cómo es que está funcionando esta parte con los pequeños y con los padres con respecto a lo que estamos trabajando con la familia, es decir, emociones, con los acuerdos. Todo esto nos ayuda a saber y nos ayuda a orientarnos un poquito más con respecto a la función, pues tanto como padres y sobre todo cómo llevarlo a cabo con nuestros hijos. También es importante que nosotros como padres reconozcamos que somos seres humanos y que empecemos a hablar sobre los sentimientos y preocupaciones, obviamente sin sentirnos juzgados. Una parte bien importante que mencionó Lili al inicio del taller es esta parte de no sentirnos juzgados. Nosotros no nacemos o no tenemos como tal un manual de cómo ser padres, pero sí estamos aquí para buscar herramientas, soluciones para este tipo de situaciones. Entonces también es bien importante que nos volteemos a ver como seres humanos y pues obviamente nosotros somos modelos a seguir para nuestros hijos, pero obviamente también checando nuestras necesidades, también checando lo que nos falta como trabajar. Entonces es bien importante ver nuestra salud mental también como padres y como seres humanos, así también para poder ofrecerles una buena salud mental a nuestros pequeños. Tenemos a la psicóloga Jennifer Alzate con la mano levantada. Hola, buenas noches. Bueno, es que con esto que menciona Regina, que me parece súper importante también, quiero darles como un ejemplo de por qué es importante la salud mental y asociarlo a lo que nos acaba de decir Regina. Yo trabajé en un jardín infantil, bueno, acá se conoce en Colombia como un CDI, donde había niños de 0 a 5 años. Y la situación que se presentaba con las mamás era siempre que algunas, no todas, pero algunas me decían, es que yo tengo la idea, yo quiero criar respetuosamente a mi hijo, quiero implementar este tipo de crianza, pero a lo mejor en mi familia, a mi alrededor, lo que son, no sé, mi mamá, mis tíos, mis hermanos, me dicen que no está bien, que no funciona, que mi hijo va como a estar mal, y ya también eso incluso llegaba a abrumar al papá o a la mamá que estaban con esta intención, porque era información que recibían de muchas partes. Entonces acá también quiero que se den cuenta que priorizar su salud mental es también entender de sus propios límites y de los límites que como papás, no solo los que le ponemos a los hijos, no solo los que les ponemos a los niños para entender y cómo reaccionar en el mundo, sino también los que nosotros, tal vez como papás o quienes lo sean, también ponemos para, bien sea con otros adultos o para nosotros mismos. Entonces, priorizarse siempre. Si ustedes tienen esa idea, si ustedes como papás, como mamás tienen esa idea de yo quiero trabajarlo, yo lo quiero hacer así, trabajen en su salud mental, trabajen en su capacidad de poner límites, en sus habilidades para relacionarse con los otros adultos y después de eso empiecen a implementar este tipo de crianza. Incluso ya va a ser mucho más sencillo porque, como nos lo ha dicho Regina, todo el taller
ellos aprenden con el ejemplo, ellos replican las actitudes que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros como adultos trabajamos en nuestra salud mental y decimos, yo voy a poner límites, no sé, a mi mamá, porque a ella no le parece este tipo de crianza, porque entendemos que hay contextos muy diferentes, por lo menos en Colombia la crianza tradicional es una crianza que aún se practica mucho, entendemos a nuestros papás, pero yo quiero poner este límite y yo le voy a decir, va, entiendo que no sea con lo que tú creciste, lo que tú aprendiste, pero yo lo voy a hacer desde esta posición. Ahora es mi turno de ser mamá y que también se lo permitan con confianza y seguridad. Fernanda creo que quiere hablar. Sí, gracias. Por otro lado, también entender que ellos también tienen límites, que ellos también pueden ponernos límites, respetar sus límites y sobre todo entender, por ejemplo, en cuestión de niños pequeños, incluso eh, adolescentes que a veces ni nosotros mismos como adultos nos entendemos. Yo creo que para ellos y mucho menos ellos logran entenderse con facilidad, ¿no? Entonces, nada más, esa aportación. Mariana González, Marina, perdón, muchas gracias, Fer. Sí, licenciada, gracias. Mire, ahorita que hablan de límites, sí es cierto, estamos en el entendido que debemos de criar a los hijos con límites. Cuando los hijos sí están en una rebeldía increíble. Yo afortunadamente con mis hijos nunca tuve ese problema porque fueron niños muy tranquilos y esa tranquilidad me permitió que ellos aprendieran y estuvieran en mi trabajo de tiempo completo. Ellos se criaron abajo de los escritorios y eso me permitió a mí desarrollarme en mi trabajo con mucha tranquilidad. De hecho, yo daba talleres en las escuelas primarias y ellos me ayudaban a repartir materiales a los niños, siendo ellos unos niños, porque a esas horas de la noche o de la tarde, que ya los niños ya comieron, ya estaban en su casa, pues mis hijos estaban trabajando con la mamá. Pero ahora que ya crecieron y ahora ya las situaciones cambiaron y toda esa rebeldía que nunca demostraron de niños, ahora de grandes sí. Y ahora ellos son los que me quieren a mí poner límites. A mis 55 años me dicen, te voy a poner límites. Y muchas veces ni me lo dicen, con sus acciones lo hablan. Y entonces es cuando yo digo, ¿por qué no quieren entender la situación tan difícil que tenemos en el país? Porque lo primero que le dicen a uno es que no nos tienes confianza. Claro que les tengo confianza, pues sé quiénes son mis hijos. El problema es que no les tenemos confianza a los de la calle. Entonces, yo qué más quisiera, licenciada, que ellos disfrutaran de esa libertad de la que yo disfruté al irme a las fiestas y que mi mamita no me estuviera buscando con el celular. Yo que más quisiera que fueran como aquellos años en los que mi mamá nos encomendaba a Dios y regresábamos de las fiestas. Ahora la situación no es así, o desmiéntanme ustedes. Ahora nuestros hijos nos ponen límites a nosotros, los adultos de 55 años. Claro, Marina, gracias. Eso que dices es muy importante porque recalcas precisamente lo que hemos estado hablando y es que las épocas, pongámoslo así, las épocas no han sido las mismas. Entonces, a lo mejor esto que creemos que para nosotros fue lo mejor, esta frase que, no sé, acá en Colombia se menciona mucho que todo pasado fue mejor. Yo sinceramente no estoy de acuerdo, la cuestiono bastante porque creo que es lo que a nosotros nos enseñaron. En el pasado eso fue lo que vivimos, no quiere decir que sea mejor o peor que lo que estamos viviendo actualmente. Y eso para la crianza respetuosa es supremamente importante, porque si nosotros nos etiquetamos y nosotros asumimos que la crianza respetuosa o que la crianza tradicional es mejor porque es la que a nosotros nos enseñaron, entonces no vamos a dar ese salto, siquiera la apertura de dar de conocer sobre esto. Y por eso qué bueno que todos estamos acá, porque eso quiere decir que ya nos lo cuestionamos, que ya queremos decir, bueno, ¿y de qué se trata eso? ¿Qué es la crianza respetuosa de esa que tanto hablan? Entonces, qué bueno que estamos acá para aprender que hay otras formas y que hay otras herramientas que ya, pues, Regina nos seguirá contando.
Creo que alguien más tiene su manita levantada. Verónica Quintero. A mí me gustaría comentarles dos cosas. Una, híjole, recuerdo perfectamente, nosotros vivíamos no en la misma casa, pero compartido el terreno con mis suegros, y su abuela me decía, cuando veía conductas, no sé, de mi hija, ¿no? Métele un pellizquito discretamente, pícale, tráete un alfiler y métele unos piquetes, porque es que cuando ves que está así, con eso o sea, yo recuerdo y cómo influye de repente el cómo, si algo nos hace falta es educación, hablando del tema mental, o sea, para toda la salud mental es indispensable, yo creo que física, mental y emocional, pero yo me acuerdo lo que me decían, o escuchar de repente los consejos, ustedes decían que una cachetada, yo me acuerdo, no sé si de mi abuelo, en esas generaciones, que decían que una nalgada a tiempo, que más vale una nalgada a tiempo que 100 de arrepentimiento. Y saben, hasta la fecha, de repente me cuesta trabajo quitarme eso, pero yo lo asemejo a los límites. O sea, más vale una nalgada a tiempo, es más vale poner un límite que ya cuando eres grande, que ya, o ya eres un joven, yo que trabajo con adolescentes, lo difícil que ya es imponerle o hablarle de límites cuando nunca los conoció, ¿no? Entonces, la educación, más que para los niños, yo creo que empieza con los padres, para que nosotros como padres pongamos límites a los abuelos cuando dan un consejo, cuando te dicen algo, porque en realidad es, no, a mí esto no me funciona, o no, yo no lo voy a hacer, porque de repente tienen demasiada influencia los familiares o cultural o social, para muchos, ¿no? Más cuando somos papás jóvenes. Yo me acuerdo que a mi hijo lo tuve a los 19, bueno, más a los 19, y realmente cómo influía, o sea, eran tantas cosas las que me decían, y yo me sentía abrumada, ¿saben? Entre mis frustraciones personales y el ser mamá de repente, o ya vivir con alguien, cosas así, para mí yo siento que lo que me faltó fue empezar conmigo, o sea, los escucho y entiendo perfectamente. Mi mamá vino hace poco y le dije algo, no sé si como te reclamo o como te hago ver, pero le hice ver que en su momento me tuvo abandonada porque toda la atención era con mis primas, por ejemplo, comparaciones, y ahorita que los escuchaba, yo me acuerdo y cómo lo tengo presente y me dice, pero ¿cuándo te dejé o qué no te hice? Y yo le dije, es que nunca entendiste que yo necesitaba a mi mamá. Y entonces uno trata como de no repetir eso, aunque la riegue en otras cosas o comete errores en otras cosas, pero cómo uno carga y trae presente como esto a mí me afectó. Entonces yo creo que, y estoy a favor como psicóloga de la salud mental, pero también estoy a favor de una de una enseñanza cultural o de una enseñanza familiar, no solamente de hijos, sino de padres o familiar. Ustedes decían una terapia de pareja, una terapia de familia, híjole, a veces cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta invertir. Les digo a mis alumnos, vamos al doctor o al dentista cuando ya se te está pudriendo la muela, vas al doctor cuando el dolor ya es latente, ya es de esos que ya de plano casi es quirófano o quimioterapia, y parece que es lo mismo con un psicólogo, ¿no? Hasta que detonó, aunque lo intentamos con terapeutas o psicólogos en algún momento, pero tuvo que detonar algo muy fuerte en mi hija para entender lo que es un especialista, para entender lo que es la conciencia de una terapia responsable, ¿no? Y creo que en lo personal lo he vivido, pero también no solo como paciente, sino también como parte de todo esto como colegas, ¿no? La falta de educación para el tema de la educación y la salud mental. Gracias. Inteligencia emocional, básicamente familia. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Mariana, por su participación. Continuamos con Regina. Y primero déjeme leer aquí un mensajito que nos enviaron. Escucho con mucha atención, dice, sin embargo, me gustaría saber en qué momento con nuestros hijos debemos entender el significado de disciplina. ¿En qué momento? Yo creo que en un ratito más nos los estará comentando Regina, pero la disciplina y los límites van de la mano. Los límites no son para impedirle a alguien más, son para protegernos. ¿Por qué tendríamos que interpretar esto como algo que no es disciplina? Todo lo que estamos platicando aquí, la responsabilidad afectiva, el validar las emociones,
todo esto es disciplina, los estamos enseñando a respetarnos, a respetar a los demás, pero sobre todo a ellos mismos, pero de una manera diferente, no necesariamente con violencia o con gritos, que es a lo que nosotros estuvimos mucho tiempo acostumbrados, pero aquí Regina yo creo que seguirá explicándonos, dejemos que continúe para que pueda contestar esta pregunta de manera correcta. Regina, continuamos. Sí, claro, muchas gracias, Lili. Bueno, creo que ahorita en este momento como bien importante de la sesión, eh, está pasando esta parte de recordar, a lo mejor y los que se encuentran en su proceso psicológico, es como de, ok, ya empecé a notar como ciertos factores que a lo mejor a mí de pequeña me hacían, o que a lo mejor ahorita que ya tengo ciertas herramientas, ya no las quiero replicar con mis pequeños. Entonces, es aquí la importancia de la salud mental, sí, que aún falta, aunque estemos en el 2023, falta muchísima difusión, claro, es un tema que del nunca podríamos terminar de acabar porque todavía falta mucha psicoeducación, tanto para nosotros como seres humanos, también como padres de familia, como hijos inclusive. Entonces, es un tema muy amplio del que apenas igual es nuevo, por así decirlo, porque antes no estaba tan, pues, normalizado el ir a terapia, como lo comentaba ahorita una persona, ya hasta que vemos como la situación ya más grave es cuando asistimos a ese tipo de situaciones. ¿Y es por qué? Porque no se ve a lo mejor como a lo mejor un síntoma físico o como un dolor, ¿no? Simplemente es como, ok, la salud mental la dejamos de lado. Por eso es importante que durante esta plática, este taller, empecemos a checar qué es la importancia durante la salud mental en este tipo de crianza y sobre todo como seres humanos. Bien, pasando a un poco más respecto a las herramientas para la mejora o la implementación de la crianza respetuosa para nuestros pequeños o para igual futuros padres que podremos llegar a ser, es el juego. El juego es una base bien importante y es un medio que nos ayuda un buen al desarrollo con las relaciones y los vínculos con nuestros pequeños. Obviamente, esto se va adaptando a las edades de nuestros pequeños, pero siempre un juego siempre nos va a hacer como unirnos de manera significativa con nuestros pequeños o nuestros adolescentes. Yo aquí puse una lista como de varios juegos de importancia para la relación con nuestros pequeños, pero el objetivo realmente de estos juegos, aparte de pasar como tiempo con la familia, es también empezar a implementar los famosos límites, empezamos también a trabajar la tolerancia a la frustración, empezamos con la eh, adquisición de reglas, empezamos también con esta parte de los acuerdos. Ahorita nos comentaba, creo que una persona respecto a la disciplina y demás, creo que más allá que sea como un método de igual de autoridad y demás, podemos implementarlo mediante el juego. Es decir, podemos ir a implementar poco a poco estas herramientas que hemos ido trabajando durante todo el taller con respecto a este tipo de juegos. Y aunque a veces los hemos realizado o los hagamos, ahorita que estamos con este taller los tenemos un poquito más conscientes y obviamente irlos implementando poco a poco. Obviamente, por ejemplo, en el juego de aquí de mímica y gestos que yo coloqué de este lado, aquí nos va a ayudar. Puede ser como tal replicar acciones que a lo mejor luego como padres vemos en nuestros pequeños y jugar esa parte, adivinar qué acciones está pasando el pequeño en ese momento para que él se dé cuenta realmente cómo se ve con esas acciones. Y obviamente volvemos a lo mismo, no para juzgarlos, no para criticarlos, no. Esto nos ayuda como retroalimentación como familia a saber qué puntos, qué acuerdos podemos mejorar mediante el juego. Así como este de mímica, hay muchísimos más que nos ayudan un montón a poder integrarnos, a pasar tiempo de calidad y no de cantidad, porque muchas veces dicen, ay, es que yo paso con mi hijo 24/7, ¿no? Todo el tiempo estoy ahí, ok, pero realmente le estás dedicando a tu hijo un tiempo de calidad o un tiempo de cantidad. Esta es una pregunta bien importante para este tipo de crianza. Mucha gente dice que estar ahí como todo el tiempo pegados con nuestros pequeños garantiza tener, pues, pequeños
más asertivos emocionalmente y demás, y no es así. Muchas de las veces hay gente o familia presente, pero no sabemos realmente ni cómo están nuestros hijos. A veces estamos inclusive con nosotros mismos presentes y no sabemos cómo realmente nos sentimos nosotros. Bien, entonces, ¿cómo poner los límites con la crianza respetuosa? Este tema es muy controversial porque dicen que los límites son igual a ser permisivos. El poner límites es luego dejar hacer al pequeño lo que se le dé la gana, y no es así. Vamos a aprender poco a poco cómo estas herramientas nos van a ayudar a poner límites, ahora sí que gradualmente. Bien, para poner límites necesitamos ser muy claros. Debemos asegurarnos que nuestros hijos comprendan las reglas y los acuerdos que se establezcan tanto en algún lugar, en la dinámica familiar, pero sobre todo que sepan realmente el porqué de estos límites. Debemos ser muy claros. A veces nos cuesta un poco de trabajo hablar con la verdad hacia nuestros pequeños porque tienen miedo a ser juzgados. Hay una frase que dicen que nuestros mejores jueces son nuestros hijos. Entonces, aquí es bien importante saber que el ser claros no nos va a afectar en nada en absoluto en este tipo de crianza. También el explicar el porqué de las cosas. Debemos hacerles saber la razón de cada una de estas acciones y sobre todo estar abiertos a que ellos también nos aporten situaciones que también ellos les incomoda o que les molesta. Es por eso que debemos escuchar con muchísima atención, con claridad, pero siempre hablando para una solución o para una nuevas estrategias para las mismas. Obviamente aquí es importante no amenazar con castigos innecesarios pues a los pequeños. Es decir, explicarles si hace cierta acción, hace cierto comportamiento, va a tener una consecuencia, ya sea positivo o negativo. Es importante siempre hablarles sobre estas dos vertientes. Si haces algo que molesta a los demás, obviamente vas a tener una consecuencia y no como castigo, simplemente como consecuencia a las acciones que estás realizando. Ahora sí que como pequeñito, ¿vale? Entonces es bien importante platicarles de esta forma y sobre todo otra parte es el ser congruente. Como hace rato les los comentaba, muchos de los padres decían no les pegues a los demás, no les grites y en casa pues les enseñaban básicamente eso. Entonces el ser congruentes y el ser empáticos nos va a ayudar un montón a colocar estos límites con la crianza respetuosa. Enseñarles poco a poco desde el amor, desde el respeto, desde la tolerancia, nos va a ayudar un buen a entender cómo es que también los pequeños nos perciben a nosotros como padres. Muy bien. En este punto, en las estrategias para fortalecer nuestra conexión como padres e hijos, quise colocar estas que son muy importantes y que, como les digo, hemos estado tratando en todas el taller, que es sobre la regulación de emociones, el empatizar con el punto de vista del pequeño. Aquí es bien importante abrirnos un poquito más y también mirar como nos hubiera gustado a nosotros que nos vieran de pequeños. Creo que también darnos esta apertura a ver cómo me hubiera gustado que también, no sé, mi mamá me tratara cuando era pequeño, nos ayuda un montón a esto, a identificar las necesidades de un pequeño, que como sabemos no cuentan con lo mejor con las herramientas de regulación de emociones, que a lo mejor muchos adultos la tenemos. También tenemos que aprender a respetar su individualidad, a saber si están de acuerdo con lo que nosotros les proponemos, están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, llegar a un mutuo acuerdo, obviamente mediante los límites, para tener esa comodidad de ambas partes. Y bueno, también empezar a identificar las emociones que le causan malestar a nuestro pequeño. Muchas veces pensamos que los pequeños hacen berrinches porque sí, ¿no? Y a veces falta esta parte de dar apertura a saber qué realmente lo que siente, acercarnos a nuestros hijos, a saber qué es lo que realmente sienten hacia ciertas situaciones. Es decir, no sé, si el pequeño le duele el estómago, muchas de las veces no damos apertura a que nos exprese con palabras y solo como que lo juzgamos de, ya está llorando y demás, no. Acercarnos y decirle qué es lo que pasa y justamente ahorita les voy a dar unas ciertas como estrategias también para la identificación de emociones en niños pequeños, ¿no? Entonces, abrirnos al panorama, saber y acercarnos
para ver qué ellos realmente, qué es lo que sienten, ¿no? Y bueno, como los mencionaba anteriormente, esta parte de los acuerdos, los límites y las reglas son de suma importancia para pues todo este tipo de estrategias. Regina, perdón, quiero mencionar algo también importante y es que antes de que pases a esa estrategia, que los papás y las mamás o los cuidadores debemos tener presente que el desarrollo cognitivo de los niños no es igual al desarrollo cognitivo que tiene un adulto. Y de ahí parte la empatía que podamos tener con ellos, porque entender que ellos no están necesariamente haciendo una pataleta porque saben, como hemos escuchado mucho tiempo, ay, nos están manipulando. El desarrollo cognitivo de los niños no da para entender que eso es una manipulación. Ellos le están aprendiendo, están relacionando, asocian el llanto con una conducta de sus padres, con una respuesta, pero no es una manipulación. Y quitarnos un poco esa venda de los ojos y entender que el niño de 2 años, 3 años todavía no tiene esa regulación emocional que ya debo tener yo como adulto y que aún así se me hace súper difícil a veces. Pensémonos nosotros, cuando nos enojamos, cuando alguien nos niega algo que nos gusta, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos regulamos nosotros? Y ahí podemos entender que si nosotros que somos adultos ya tenemos ese problema y ya tenemos esa dificultad de regulación emocional, ¿cómo vamos a juzgar que un niño de 2, 3 años, 5 años, 7 años se regule absolutamente? Entonces creo que desde ahí podemos quitarnos como un poco ese prejuicio y ya entrar a usar estas estrategias que nos vas a presentar. Exacto, Jennifer, justamente esto que nos mencionas es bien importante para ver que realmente a lo mejor las herramientas que nosotros tenemos como adultos, obviamente los pequeños no la tienen. Ellos apenas están iniciando a reconocer sus emociones, a conocerlas y sobre todo a gestionarlas. Entonces, esto que nos menciona Jennifer es bien importante durante este proceso. Entonces, bueno, estas estrategias nos van a ayudar a que poco a poco el pequeño se conozca por qué está pasando estas situaciones, qué está pasando, cómo las expresa, pero sobre todo, qué va a pasar para poder gestionar este tipo de emociones. Y obviamente, en su momento, llegar a colocar acuerdos, a colocar reglas y límites ante ciertos aspectos que se presentan en el pequeño. Pues bueno, estas estrategias yo las coloqué aquí primeramente para el reconocimiento de las emociones de nuestros pequeños. Segundo, para ver cómo es que ellos la expresan y cómo es que la van a gestionar. Aquí en primera instancia coloqué una actividad que se llama el monstruo de las emociones. Esta actividad nos va a ayudar un montón a la identificación de las emociones, a ponerle nombre a cada situación en la que se encuentra el pequeño. Listo. Bien, en esta actividad se coloca este monstruito en blanco y negro y pues bueno, va a colorear el monstruito, depende de la situación o la emoción en la que está presentando el pequeño. Ya puede ser enojo con color rojo, con color azul la tristeza, con color verde la alegría, la comodidad con el rosa y demás. Inclusive el de colores es como que se siente sin una emoción que la puede encontrar y es poco a poco aquí. Vamos a ver cuál es la que más va a predominar. Este monstruo de las emociones, ¿a qué nos va a ayudar? Una, a ponerle nombre a las emociones, a enseñarle al pequeño que la alegría se puede manifestar con sonrisa, la tristeza con llanto, demás. Empieza con esta identificación que poco a poco nos hará gestionar estas emociones con nuestros pequeños. Este diario de las emociones me gusta un buen y me gusta como ponerlo en práctica con mis pequeños en terapia, porque con este diario de emociones, mediante el juego, mediante el dibujo, mediante la pintura, nos ayuda a identificar igual situaciones por las que está atravesando el pequeño. También vienen como ciertos tips que nos ayudan a cómo manejar emociones que nos causan algún malestar, es decir, el enojo y la tristeza. Con este diario nos ayuda un montón igual a la identificación de las emociones, a cómo expresarlas a nuestra sociedad o bueno, a nuestro núcleo que más es nuestra familia y nuestros amigos. Entonces, este diario nos ayuda igual un montón a esta expresión de las emociones.
esta estación de las afirmaciones, que igual se me hizo muy importante, tanto como para niños, adolescentes y como adultos, ¿a qué nos ayuda? Elizabeth Ruiz tiene la manita levantada. Dime, Eli. Sí, tengo una duda. En el diario de las emociones, ¿cómo lo podríamos trabajar nosotros en casa con los pequeños? Ok, le vamos a hacer llegar todos los materiales que está comentando Regina aquí, pero sí, explícale, Regina, cómo los van a manejar en casa. Sí, ay, creo que se me fue el audio hace ratito. Y bueno, bueno, me regreso tantito a este y ahorita regreso a la estación de las afirmaciones. Bien, este diario igual es un material en PDF, también lo pueden conseguir como en físico, pero bueno, este nos va a ayudar a la identificación de las emociones con los pequeños. Obviamente cada hojita viene con su instrucción sobre los materiales que se tienen que utilizar. La verdad, este es como para trabajar muy en familia, entonces nos ayuda esta parte de la identificación de emociones. Obviamente esto nos ayuda a hacer conciencia y sobre todo a que exprese pues todo esto que siente mediante la creatividad y el arte. Entonces, con este diario no hay ningún problema como de dificultad porque viene como cada página con sus instrucciones y su material. Entonces, en un ratito que les manden el material por privado, entonces van a ver como cada una de estas páginas les ayuda a sus pequeños a cada gestión de cada emoción. Entonces, viene explicado más o menos ahí cómo viene trabajado. Muchas gracias. Quienes pagaron el taller, háblenle a Paola, la chica que los atendió por privado, para que les envíe el material. Los pacientes de la clínica lo reciben directamente en el grupo de pacientes. Muy bien. Y pues bueno, les digo, platicando de la estación de las afirmaciones, les digo, puede ser útil desde pequeñitos hasta nosotros como adultos. ¿Esta qué nos va a ayudar? A motivar a nosotros como seres humanos con palabras positivas, a que elijan y que se sientan mucho más cómodos, identificados y crean lo importante que son como pues como nuestros pequeños, inclusive nosotros como adultos. A veces se nos olvida esta parte de checar quién soy realmente, entonces con esta estación nos va a ayudar un montón a identificar esta parte de lo que somos realmente. Aquí yo puse un pequeño ejemplo, se hace en un espejo, puede ser del pequeño, del adolescente o de nosotros adultos, y se colocan afirmaciones. En este caso, pues yo aquí coloqué el soy brillante, soy asombroso, soy valiente, soy inteligente, etcétera. ¿Para qué? Para que el pequeño junto con esta crianza vaya creando una nueva percepción de él y sobre todo vamos a afirmar aquellas cosas respecto a la autoestima. Entonces, esta estación de afirmaciones nos va a ayudar un montón a esta parte. Igual se puede utilizar en las mañanas antes de irse al colegio, al trabajo y demás, y por las noches antes de dormir, igual ya que estemos como a punto de acostarnos, se leen estas frases y nos ayudan un buen a la motivación. Entonces, esta estación de afirmaciones también la quise agregar, tanto para pequeñitos y tanto para nosotros que ya somos como adultos. Estefanía levantó su manita. Sí, bueno, yo soy psicóloga, aparte también, y me parece súper interesante esta herramienta, me gusta mucho utilizarla. Y yo le agregaría una cosita que yo trato de agregarle con mis chiquitos, y es como, sí, soy honesto, soy brillante, yo todo lo puedo lograr, pero también como frases tipo, está bien pedir ayuda, también puedo cometer errores y volverlo a intentar, porque a veces de pronto nos concentramos tanto en lo positivo que incluso podemos llegarle a generar como miedo al fracaso o miedo al error. Entonces, una cosa como que yo le agregaría o que yo suelo agregarle como ese tipo de cosas, como también puedo pedir ayuda, también me puedo equivocar, puedo volver a iniciar si algo no me salió, bueno, como cosas así. Y claro, muchas gracias, Estefanía. De verdad, eso también es muy, muy importante, como lo comentábamos en el transcurso del taller. Esta parte nos ayuda a identificar que también somos seres humanos y que también necesitamos ayuda, que también cometemos errores y justamente eso también se puede agregar justamente en esta estación de afirmaciones y sobre todo a saber que pues somos seres humanos y que necesitamos a veces también un apoyo de más para esta parte. Entonces, te agradezco muchísimo también, Estefanía, esta aportación que igual nos es súper enriquecedora.
Alguien más creo que tiene su manita, arriba. Sí, yo levanté la mano. Adelante. Sí, mire, ahorita que las escucho hablar, creo que la mayoría de ustedes son psicólogas y se dedican a la enseñanza de estos niños. Mire, yo seré breve en lo que quiero decir. Cuando yo era niña tenía fatiga crónica muscular. Ahora que nos dio el COVID en plena pandemia, se me agudizó el problema y me dio fibromialgia. Pero recuerdo cuando estaba yo en el aula trabajando con esos niños en esos talleres de residuos sólidos, yo veía muchos niños como yo cuando era niña, niños retraídos, niños que no tenían rendimiento académico, niños que no tenían rendimiento deportivo como yo, y esta enfermedad apenas se le reconoce en 1993. Y ahorita que veo esta estación de afirmaciones y lo que dijo la psicóloga hace un ratito, la licenciada Estefanía, que efectivamente también es enseñarle a los niños a expresar lo que duele. Porque cuando yo era niña, a mí me dolía mi cuerpo por esa fatiga crónica muscular que me impedía tener un rendimiento y aprender en la escuela. Hablamos de la escuela pública. Hablamos de hace 40 y tantos años en los que los maestros de aquella época pues desconocían completamente esta enfermedad. Y si apenas se le reconoce en 1993, a mí me da horror saber cuántos niños hay por ahí con esta enfermedad y que es completamente desconocida tanto de los padres como de los maestros y de cualquier cuidador que esté a cargo de los niños. Y no los culpo, ¿eh? Realmente estas enfermedades que atacan desde la niñez deberían de ya estar dentro de los programas para ver por qué ese niño es rebelde, por qué ese niño no tiene un aprendizaje, por qué ese niño no tiene el amor y el cariño, porque realmente a esta enfermedad la etiquetan como una enfermedad emocional, no descalifican el dolor, por supuesto que hay dolor, pero la atacan más como una enfermedad emocional. Y ahorita que hablan de estas estaciones de las afirmaciones, es cierto, ustedes que están ahí, observen también a los niños qué les duele, porque muchas veces el niño no dice me duele mi cuerpo, me duele la cabeza, no puedo aprender. A veces cuando es uno niño y no puede uno aprender, nos da pena. Yo creo que las emociones sí van evolucionando, van cambiando. Ahora los niños podrían ser más expresivos, pero en aquellos años que yo era una niña no nos enseñaban a expresar lo que queríamos. De hecho, hasta éramos golpeados porque no teníamos rendimiento académico y los maestros también nos golpeaban. Ahora las técnicas ya cambiaron, ¿verdad? Y afortunadamente, Afortunadamente. los niños están en la observancia más y yo lo veo cuando daba talleres, cuánto niño por ahí había desconsolado, llorando, porque no podían aprender. Y no es que fueran burros, porque así nos decían los abuelos, muchachos burros y flojos, y no éramos burros y no éramos flojos. A mí la psicóloga de hace 40 y tantos años me dijo que tenía lento aprendizaje. Por Dios, no era el lento aprendizaje, era que no tenía cariño y amor y en la comprensión de mi madre y de mi padre para saber que me dolía mi cuerpo y que lo expresaba yo con esa rebeldía. Así es, Marina. Fíjate que comentas algo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la clínica, la única psicóloga que se dedica también a la parte de los niños es Regina. Y yo veo mucho la parte de lo que es las emociones, pero ya en adultos. Esta parte de la fibromialgia que menciona, sí, tiene aseguran que es completamente emocional. He tenido pacientes con esta situación de fibromialgia, han mejorado mucho, pero también te puedo comentar que por familiares cercanos sí tiene algo que ver. El cuerpo humano es muy sabio y de alguna manera va a tener que sacar todo lo que nos lastima. Y afortunadamente creo que estamos tratando de hacer
generaciones más conscientes, de enseñarles mejores cosas, que aprender de nuestros errores o de los errores que en algún momento se cometieron con nosotros. Muchas gracias por tu participación. Me gustaría que dejáramos terminar a Regina y al final hacemos todos los comentarios. ¿Les parece? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a ti. Regina, continuamos, por favor. Sí, muchas gracias, Lili. Sí, creo que justamente este es el trabajo y la nueva parte de información de la psicoeducación de estas nuevas generaciones. Es por eso que se trabaja muchísimo a la difusión de la crianza respetuosa, a la salud mental, para una mejora y nueva cambio de percepción de lo que es la salud mental y de las nuevas generaciones adquieran estos nuevos conocimientos, obviamente, ¿para qué? Para una mejor convivencia con la sociedad, ¿vale? Bueno, pues antes de dar como cierre a lo que fue este taller, me gustaría que regresáramos como a esta parte de la hojita y ahorita con lo que hemos adquirido con este taller, recordemos la bolita que son nuestros pequeños. A ustedes, ¿qué creen o qué le podrían decir a esta hoja para que vuelva como a extenderse? Igual vamos con participaciones. Eli, alzaste la mano. Yo creo que lo principal, pues pedir una disculpa. Sería perdóname, y vamos a calmarnos y preguntar realmente cuál es su sentimiento. Ok, muy bien, gracias, Eli. ¿Alguien más? Yo creo que igual, el perdón. Perdóname, me equivoqué, aceptarlo como tal, es una de las cosas que nuestros hijos van a valorar mucho más y no nada más decirle te amo en ese momento que sentimos culpa. Vero. Yo creo que decirles que necesito también un tiempo fuera, o sea, igual que ellos, o ver que también me equivoco, o que lo siento, o sea, reconocer que me equivoqué, pero que a veces también necesito un momento como para reconciliarme con mi enojo, o reconocer mi enojo y saber que me estoy enojando, Ok, muy bien, gracias, en lugar de Verónica. ignorarlo. Ujú. Exacto, muy bien, Verónica, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una participación más? Creo que ya nadie más. Pues bueno, como saben, esta hoja ya no volvió a su pues normalidad, tiene arrugas, incluso tiene aquí un poquito, se rompió. Entonces, esto pasa con nuestros pequeños. A veces no regresa a la normalidad, pero sí que pasa, podemos ir desarrugando un poquito aquellas acciones que en algún momento cometimos con este tipo de palabras, este tipo de acciones, este tipo de cosas que hemos aprendido durante el taller. O sea, pueden ir poquito desarrugando y podemos componer de esta hoja arrugada a lo mejor nuevamente a una más firme, que puede ser un cuaderno, por ponerlo como ejemplo, hacerlo igual otra vez firme, seguro, capaz de lo que puede lograr, obviamente reconociendo las emociones y como lo dicen las chicas aquí en el taller, esta parte de que yo también necesito mi espacio, dame un momento, yo voy a trabajar esta parte, pero también pidiendo perdón. Creo que es bien importante y a veces como padres se tiene este mito de que no se puede pedir perdón, ¿no? Que me tienen que ver pues como una figura de autoridad y no es así. Entonces, el motivo de esta actividad fue esto, darnos cuenta cómo es que las palabras pueden dañar, si así dañan a una hoja, cómo es que dañan a las emociones de nuestro pequeño, cómo es que estas palabras repercuten y cómo a lo mejor con un simple perdón no se puede. Es un trabajo que lleva cierto proceso, cierto tiempo. ¿Para qué? Para que esta hoja que está arrugada, que está rota, la podamos dejar un poquito a un lado para convertirla en un cuaderno más resistente y con herramientas para enfrentarse pues a las situaciones. Entonces, esta fue la actividad. Espero les haya causado esta parte de un poco de conciencia, un poco de
de empatía, vaya, con sus procesos y sobre sus situaciones. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo poco a poco cómo es que podemos ir implementando esta crianza respetuosa y nunca es tarde. A lo mejor si unas me comentaban que ya sus hijos ya tienen 25 años y demás, nunca es tarde como para remediar estas situaciones y como para aceptar a lo mejor en lo que en nuestro momento con lo que teníamos y con nuestras herramientas que adquirimos en el momento nos ayudaron a tener esta crianza, pero actualmente podemos todavía como ayudarlos a saber cómo se sienten y cómo van su día a día, a pesar de que ya son unos adultos. Entonces, nunca es tarde para intentarlo también en esta parte y adquirir como esta parte del saber cómo se sienten nuestros hijos a pesar de las edades, ¿vale? Y bueno, pues nada más como conclusión, pues que antes se usaba esta fuerza como un correctivo y pues ahora solamente se aplica el diálogo, el reconocimiento de las emociones, pero sobre todo el ser empáticos y saber qué es realmente lo que sienten nuestros pequeños y cómo es que nos miran, ¿ok? Entonces, pues de mi parte, esto sería todo. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus participaciones. Ahorita igual todas las preguntas, todas las dudas que tengan, vamos a abrir como esta sección de preguntas. Igual, agradecerles, espero les haya agradado este taller. Lo preparé con mucho amor con ustedes, para ustedes más que nada, pero sobre todo a que se vayan con esta parte de que no hay que sentirnos juzgadas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer de esta parte de este taller una adquisición de herramientas para sus posibles crianzas y si es que ya las tienen, cómo es que podemos implementarla poquito a poquito a la crianza que ya teníamos trabajada, ¿ok? Y entonces les agradezco un montón que se hayan interesado, que se hayan quedado hasta el final y pues nada, vamos con participaciones y muchísimas gracias. Para que se anime, les voy a comentar algo. Miguel, muchas gracias. El psicólogo Miguel ahorita nos va a hacer una participación, pero voy a comentar una frase que publicaron en una de las imágenes de promoción de crianza respetuosa y me parece muy buena. Tal vez está un poquito ruda, pero es buena. Es, antes de pretender educar a mi hijo emocionalmente, necesito educarme yo primero. Y esto es totalmente cierto. Para tener un hijo no nada más hace falta lo económico, también tener una salud mental o emocional o inteligencia emocional lo más estable posible. Miguel, adelante. Hola, buenas noches para todos. Ahorita al inicio no pude saludarlos porque estaba llegando a casa y bueno, con la intención de poder estar en el taller con Regina, que aborda pues el tema de infancia de manera pues adecuada. Desde acá, desde Colombia, un abrazo pues muy cercano a todos los colegas en México, las personas que están participando en este taller. Quisiera hacer un aporte especial acerca de cómo desde la crianza respetuosa también es importante hablar desde el propósito de la educación que se presenta en el hogar, ¿cierto? Importantísimo tener en cuenta que hay que hablar de ese doble propósito que tiene la educación desde el hogar, ¿cierto? Primero, porque es importante conservar la novedad para que algo nuevo proceda en el mundo. Es importante permitirle a los niños conservar esa novedad, ¿cierto? A través de la crianza respetuosa es importante entender que los niños siempre van a tener esa intención de indagar, de preguntar, de estar siempre con cuestionamientos para nosotros, los adultos, y desde ahí ser muy responsables desde nuestras respuestas para que ese proceso sea adecuado dentro de la crianza respetuosa. Segundo propósito, conservar el mundo desde la amenaza de los que llegan. Es importante entender que los peques están en un proceso adaptativo constantemente a sus entornos escolares y somos nosotros los adultos y los padres quienes debemos de conservar esa amenaza de los otros niños que van llegando. ¿Por qué? Porque es importante hablar desde ahí, desde la crianza respetuosa, para entregar elementos que sean importantes en ese proceso formativo, desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde la parte biológica también importante reconocerle a los niños esa parte, porque a veces
llegan sin los conceptos adecuados a esos entornos, y eso también es crianza respetuosa desde lo que podamos entender la educación desde el hogar. Porque si bien la parte de la infancia es un tema realmente de la época, ¿cierto? La singularidad de la época, porque hablamos en este momento de muchísimos conflictos a nivel social, como el uso de las pantallas, ¿cierto? Y desde ahí también tenemos que empezar a educar desde la crianza respetuosa, desde los hogares, para saber manejar ese tipo de situaciones que son importantes abordarlas desde ahí. ¿Por qué? Porque si bien me remito al caso de Narciso, siempre los niños en su proceso de estar indagando acerca de cosas nuevas, los papás a partir de un montón de situaciones complejas, de entender que el corre de día a día, las responsabilidades a nivel laboral, las responsabilidades a nivel del hogar, permiten que desplacemos ese tipo de responsabilidades hacia los niños, entregándoles una pantalla. Y Narciso en ese momento perdió toda la posibilidad de socialización a través de lo que el vivió, ¿cierto? Fue capaz de encontrarse con el otro. Entonces, eso estamos imposibilitando desde lo que somos los adultos con los niños, y es importante hablarlo en este proceso de crianza respetuosa, saber utilizar esas pantallas, ¿cierto? Que ahora se hablan de un concepto de los espejos negros, para entender entonces desde ahí cómo nosotros los adultos, cómo nosotros los padres, cómo los cuidadores, desde los centros, desde la casa, debemos también entonces forjar un poco también esa crianza respetuosa desde la educación como componente del hogar. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien más de los presentes quiere hacer algún comentario, dar alguna participación? Casa, Hogar, Paz. Ileana. Ileana primero y después Marifer, ¿me parece? Ok, Marifer, adelante. Ok, hola, buenas tardes. Bueno, principalmente pues les comparto, yo también soy psicóloga, acabo justamente de terminar mi carrera, y para mí como profesionista, la verdad que estos talleres que se ofrecen, pues son muy valiosos y son muy enriquecedores, porque creo que somos los factores o las personas que podrían fungir como una persona de cambio en la vida, en las crianzas de las infancias, para cambiar muchas cosas que nosotros a lo mejor como adultos o como en nuestros papás, en nuestras familias, vemos que pues ahí hay como el origen está ahí, ¿no? Entonces creo que son muy, muy valiosos estos cursos. Con Regi justo, pues he tenido acercamiento, entonces la verdad es que agradezco mucho este espacio, y la información estuvo muy enriquecedora para mí como profesionista y también como persona, que en un futuro espero poder tener la dicha de ser mamá y poder llevarlo también a la práctica en ese momento. Entonces, pues les envío un saludo y sería toda mi participación. Muchísimas gracias, Marifer. ¿Alguien más desea participar? Ahora sí, Ileana. Hola, Lili, sí soy Ileana, perdóname. Hola, Ileana. Se me fue. En lugar de poner el micrófono, lo apagué. Ok, adelante, Ileana. Oye, pues la verdad es que yo justo te agradezco, Lili, que me hayas invitado, porque me doy cuenta que en unas cosas ahí voy y en otras pues tengo que moverme al día a día. Yo agradecería que esto se siguiera como retroalimentando, porque si bien a mí lo que me cuesta mucho justo es la negociación con las redes sociales. No sé si estoy muy espantada, no lo sé, no sé si soy extremo o no, pero hago muchísimos acuerdos. O sea, yo con Miranda, que es mi hija, tiene 7 años, pero literal, así me esté durmiendo, yo estoy sentada al lado de ella para ver qué es lo que está viendo. Y entonces rompo, a veces siento esa línea de respetar sus tiempos, pero siento que esa parte no puedo dejarla sola. Entonces,
de repente es como de, me estás, estás tomando más tiempo, ¿cómo lo digo? Necesito ver la tele sola. No me lo dice con esas palabras, pero sí con sus acciones. Entonces de repente digo, bueno, voy a preparar la cena, pero ahí estoy en el ojo, ¿no? Y de repente es Miranda, sí, ya sé, esta palabra no es. Voy a cambiar de capítulo. Pero he aprendido que no se la puedo quitar al 100. No sé si estoy bien o estoy mal, y justo en esa parte me gustaría que hubiese haber la oportunidad de que hubiera un taller como de redes sociales, si es que se pudiera. Y por otra parte, si bien comentaba Regina, nunca es tarde, efectivamente. Yo les voy a contar mi experiencia con mis papás. Mi mamá era una persona que, pues, todo el tiempo, pues, se la vivía con sus necesidades. Entonces, ella viajaba mucho, ah, de disfrutar. Un día se fue a Orlando, el día de mi cumpleaños, y la verdad es que ella nunca lo vio a mal. Nunca vio que tomar el día de mi cumpleaños e irse a divertir estaba mal. Con el paso del tiempo, obviamente, ya saben, uno va sacando sus traumas. Y mis papás el año pasado, literal, o sea, después de, o sea, hubo muchas acciones que en mis cumpleaños o me castigaba, o se volvía a ir, o trabajaba, pero nunca había o sea, no había un festejo como tal. Y mis cumpleaños muy importantes, pues los canceló. Por ejemplo, mis 15 años, porque según me portaba. Los 18, porque pasó algo, por lo que sea, ¿no? Pero el año pasado, o sea, o sea, me dio mucha, entre que me dio mucha ternura, hasta me sentí bien y me sentí una niña de 5 años. Mis papás me dieron dinero, me dieron una cantidad de dinero para hacer mi fiesta de cumpleaños. Y yo sé que muchos van a decir: es que lo económico no vale". No, 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 no. O sea, fue el acto, ¿saben? O sea, el haber juntado ese dinero y decir: "Nos equivocamos. Hicimos mal, sí, pero estamos contigo". Y ahora somos los abuelos que estamos aprendiendo a tu crianza. O sea, yo eso agradezco mucho, porque a mi mamá le cuesta un poco, pero los límites se los pongo a mi mamá y también a mi hija, porque de repente es como de, lo que dice mi mamá, y no, o sea, es tu abuela, la respetas, pero la que decide sí o no, soy yo mamá o es papá. Excelente, Elena. De hecho, acabas de darnos una idea muy buena del taller sobre redes sociales para niños. Y tienes razón, y es justamente lo que decía Regina y comentaba también Vero, que, y me incluyo, o sea, yo soy mamá soltera, entonces también mucho tiempo fue como que, chin, es que mi mamá, como estamos ahí y nos ayuda, entonces también era esa parte como ponerle límites a la abuela, de que sí, me ayudas mucho, pero son mis hijos, ¿no? Muchas gracias por participación y por la idea que nos acabas de dar. Vero Quintero. Hola, hola, Vero. ¿Nada? Fernanda Ruiz. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Psicosana y a Regina por este interesante taller. Siempre es bueno tomar este tipo de talleres para caer en cuenta sobre cosas en las que vamos bien, cosas que nos faltan trabajar, cosas que no sabíamos. Entonces, les agradezco mucho. Yo creo que, bueno, en alguna ocasión yo ponía mucho en práctica lo del tiempo fuera, ¿no? Y que él se fuera a tiempo fuera. Y yo pues me quedaba como con mi enojo, ¿no? Y una vez una psicóloga me dijo que el tiempo fuera no era tanto para ellos, sino era un poco más para nosotros, para pensar antes de actuar o de decir algo que pudiera lastimarlos a ellos, el validarlos como seres humanos, el validar lo que sienten, lo que piensan, que ellos también tienen malos ratos, el que él me ponga límites para que cuando crezca sea un adulto que sepa también ponerle límites a las demás personas, el yo respetar lo que él no quiere, lo que a él no le gusta, el hecho de que cuando un niño come y ya está, se siente satisfecho y lo acabas hasta que dejes el plato limpio, ¿no? O sea, respetar sus límites de ellos también y validarlos se me hace algo muy importante y muchas gracias por las estrategias que nos brindaron para poderlas poner en práctica con ellos. Y muchas gracias por la información. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, gracias a Regina. Vero levantó la mano, ahora sí, Vero, adelante. Bueno, primero quisiera agradecerles por la invitación, por la experiencia.
Y algo que he aprendido es que a los hijos hay que educarlos a sus tiempos, no a nuestros tiempos. Y eso es algo que te permite respetar, entender que ellos, si les salimos con la frase de es que en mis tiempos o es que fulano, no, 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 en los tuyos, pero cada etapa, cada generación, cada tiempo es tan valioso y tan único que creo y hoy creo que confirmo que hay que aprender que cada tiempo es con amor, es respetable y es su vivencia y es única y que hay que aprender a crecer con ellos. Y creo que es lo que hoy me di esa tarea, ¿no? De aprender para crecer un poco más. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Vamos a tratar de darle continuidad lo antes posible a este tipo de talleres. Tenemos talleres, ya saben, cada semana. En esta ocasión, creo que esto era una de las cosas más necesarias que personalmente, aparte de psicóloga, como mamá, como tía, me gustaba mucho la idea de hacerlo, y sobre todo en el momento en el que Regina entró a Psicosana y lo primero que vimos Jennifer y yo fue pues esta parte de la crianza respetuosa, apoyo a padres, adelante, de aquí es. Muchísimas gracias, Regina. Jennifer, adelante. Sí, quiero, para terminar, creo que si les gusta, también déjennos sus mensajitos, nos pueden escribir para hacer una segunda parte, porque este tema es muy amplio, es bastante amplio y podemos abordar desde ya cosas más específicas como cómo establecer la norma, cómo establecer el límite, cómo no llegar a, cómo hablar desde el respeto y el amor sin llegar a la permisividad. Todo ese tipo de contenido lo podemos trabajar, entonces si les gusta nos pueden dejar su mensajito y seguramente lo vamos a ir programando para darle continuidad, como dice Lili, a todas estas situaciones. Y muchas gracias a todos por participar, a Regina por aportarnos con esta información tan valiosa, a todos los que dieron aportes, y pues ya, me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión de alguno de los talleres. Estén pendientes de nuestras redes, pregunten por el grupo de talleres gratuitos que se viene la siguiente semana. Uno muy padre por el psicólogo Miguel, que hizo su participación, que es incluso de pareja, que es me mueves mucho, pero te veo poco. Entonces, estén pendientes. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, Regina. Gracias, hasta luego.